18, bienvenido. Siempre un gusto de verlo, don Luis. Qué gusto. Buenos días y muchas gracias por la entrevista. Es una oportunidad que la prensa nos da para poder expresar nuestros criterios. Don Lucho, si quería entrar con esto antes de irnos a un corte estábamos importantes, sobre todo su candidato. ¿Qué le pasó el día de ayer a la alcaldía de Guayaquil? Creo que tuvo un percance familiar, según vimos las notas en algunos diarios. No conozco, yo vengo recién ahorita en este momento de Balsar. No conozco alguna situación personal, pero me cogió de sorpresa, realmente no conozco. Sí, porque estaba en el Universo, no asistió el día de ayer el candidato por la alcaldía de Guayaquil, por Pachacuti, dice que se justificó a través de un comunicado de que tenía un percance familiar y por eso no pudo asistir. Como otros dos candidatos, bueno, la doctora Viteri dijo que no iba a ir desde el inicio, que no iba a ningún debate, y el otro Casanelo también Casanelo de Justicia Social. No dijo por qué no asistió, pero bueno, ahí están tres candidatos que no fueron al debate. El debate de la prefectura tampoco fue Carlos Luis Morales. Yo deseoso de que me inviten, yo rogando. ¿Por qué no le invitaron a ese debate? Así es, para mí eso fue una discriminación realmente, porque eso es una práctica que está prohibida por la ley y la Constitución. ¿Cómo es posible que en un debate donde se va a tratar precisamente el tema del agro Montubio, a su principal actor que está de candidato hoy no lo inviten, no consideren invitarlo? No es posible que a la persona o al pueblo que es parte de esa cultura, de esa identidad, de esa pertenencia en la provincia del Guaya, haya sido marginado, discriminado, aduciendo de que habían sido escogidos las personas que estaban opcionadas de acuerdo a las encuestas. ¿Cuál encuesta? Pues ¿cuál opcionados? Pues según las encuestas de quién. ¿De quién también? ¿De quién? Claro, entonces... Totalmente de acuerdo, don Lucho. Y eso lo hemos dicho en estos micrófonos antes, y durante y ahora. No nos cansamos en que todos arriba o todos abajo. Claro, así es. Además, si la Cámara no tiene capacidad para organizar un debate de 20 candidatos, perdóneme, no teníamos capacidad ni siquiera para vender pan. Porque las pequeñas cámaras de la producción, ¿se acuerda usted cuando ni siquiera los ecuatorianos sabíamos vender pan? Tuvieron que venir los colombianos a enseñarnos a vender pan y a demostrarnos que el negocio del pan era rentable. Igual con el café. Vamos entonces no solamente a los debates, que ya los dejamos atrás de alguna manera. Sigo insistiendo, cuando no están todos, sigue siendo discriminatorio. Así es. Eso es clarísimo. Y insistimos siempre que haya debates, porque es una obligación tanto de los candidatos, tanto de todas las entidades públicas o privadas, procurar de que haya la suficiente información de todos los candidatos. Si hay 4 candidatos, así como hay 20 candidatos como tenemos actualmente. Ahora, las propuestas de Luis Alvarado, ¿qué lo hace diferente a los demás candidatos a la prefectura? Precisamente, mire usted, yo aquí le voy a entregar a usted este documentito, un resumen ejecutivo de lo que significan nuestras propuestas, porque si hay gente dentro de los 20 candidatos que han trabajado en la problemática del agro costeño, y especialmente en la provincia del Guaya, somos nosotros desde la institución pública CODEMOP, que fue una especie de ministerio de los Montubios. El problema del sector campesino no es exclusivamente agropecuario, es un problema complejo, es un problema muy complejo, es un problema económico, es humano, es social, es político. Podemos disgregar todos estos conceptos, estos criterios, podemos enriquecerlos, pero es un problema realmente complejo. Ahí lo que existe es una pobreza rural que se ha incrementado en un 43%, producto de la falta de políticas públicas, producto del abandono, producto de la educación de su población. Es decir, si la universidad pública ha sido altamente cuestionada, y supo reconocer la propia universidad en su congreso, supo reconocer que jamás incluyó en su pensum de estudio lo que es desarrollo social desde la cosmovisión propia de los pueblos. Es decir, la universidad reconoce que se olvidó de trabajar en ese sector rural que tiene particularidades, que tiene especificidades propias de su realidad. Es decir, cuando nosotros hablamos de la cosmovisión propia del pueblo Montubio, es una realidad muy específica, muy puntual, y que hay que tener conocimientos sociológicos, psicosociales, sobre esa realidad cultural, sobre esas características. Entonces somos un pueblo sumamente rico, riquísimo en naturaleza, en cultura, en producción, pero definitivamente somos perjudicados por el desconocimiento de quienes tienen que ejercer la autoridad y direccionar el desarrollo, o por
aquellos que no les importa en lo absoluto el sector rural, ni Oiga, siquiera don para Lucho, votación. Don Lucho, una pregunta. Al debate al cual usted no fue invitado, organizado por la Casa Grande y por la Cámara de Comercio de Guayaquil, los 5 candidatos que sí participaron, toditos coincidieron que había que regresar los ojos al campo. ¿Pero usted cree que esos candidatos saben qué hacer con el agro finalmente? Declaraciones Porque hemos líricas. venido escuchando eso durante años. Declaraciones líricas y ahí mi llamado respetuoso a la academia, porque fueron preguntas para muchachos de escuela, de colegio, muchachos estudiantes, porque nunca se preguntó ahí cómo resolver el problema de la crisis económica que están viviendo hoy los pueblos que hacen monocultivo, es decir, su economía se sustenta en el cultivo del arroz. Esos pueblos no hay circulante, no hay liquidez, ya perdieron la capacidad de comprar. Entonces, en ningún momento la universidad, que era la organizadora, y las cámaras de la producción incluyeron en el debate cómo va a resolver la crisis económica. Nunca preguntaron ¿Y cómo lo cómo va a van a hacer la resolver reconversión productiva. ¿Cómo lo va a resolver? Por usted de supuesto, llegar? pues Sí, reactivando, ¿Cómo? rehabilitando la agricultura, reactivando la economía productiva desde un sistema diferente, un concepto y una ¿Cómo? visión diferente ¿Cuál de es? lo que hemos venido haciendo, y que eso es una práctica, hacer que la agricultura se rehabilite haciendo todo el proceso productivo, desde la siembra asociada, la agrotransformación que logramos exportar, hasta la comercialización asociativa. Ahí están los ejemplos. Todavía los compañeros de San Luis de Pambil siguen exportando alcohol orgánico para L'Oréal de París. Mire usted, el problema de la comercialización no es el cuello de botella, es falso. Eso es lo que nos hicieron creer, que era un cuello de botella, que era imposible para nosotros. Nosotros los montubios, con humildad, hemos logrado exportar panela granulada, hemos logrado exportar pasta de cacao, alcohol orgánico, ¿Y dónde hemos está el logrado verdadero problema? agrotransformar. El problema está en que no hay dirección, no hay políticas públicas, no hay conducción. Mire usted que los propios alcaldes no tratan el problema de la crisis económica que viven los pueblos, no están tratando el problema de la reactivación productiva. A ver, vamos a pasar ahora que ya no va a haber, las exportaciones a Europa van a estar restringidas para los productos que tienen agrotóxicos. Muy bien, ¿cuál es la propuesta de los alcaldes? ¿Cuál es la propuesta de los prefectos en el debate? Se preguntó cuál es la forma de pasar el periodo de transición hacia la agricultura orgánica, hacia esa agricultura limpia, sana, para que protege el ambiente. No se hizo aquello. Entonces simplemente la gente hace declaraciones líricas. Hay que volver la mirada al campo, hay que hacer de Guayas tecnológico, Guayas integrado. Perdóneme, ¿qué tecnología en el agro usted puede introducir si en el agro hay gente que no sabe escribir? Hay gente que no tuvo la oportunidad de estudiar. O sea, la inmensa población rural, del sector rural, ya de los recintos, de los caseríos, perdónenme, apenas ha podido terminar la primaria, apenas algunos años de secundaria. Es la gente que ha carecido de todo y que el Estado es el responsable. Para traducir todo esto que me ha dicho, es que ninguno de los candidatos, excepto No, usted, así sabe es. la realidad Y de perdóneme, lo digo con modestia y con humildad, perdóneme por decirlo, pero quienes trabajamos en los resultados que son de conocimiento público, que la prensa dio enormes comentarios, que los mismos gobiernos incluso hicieron comentarios favorables sobre el desarrollo que estaba alcanzando el pueblo montubio. Los que trabajamos sobre esos resultados somos nosotros, los que conocemos esa realidad somos nosotros, porque hemos vivido la experiencia y lo decimos con humildad. No nos gusta decir esto, pero hasta la universidad jamás incluyó en su pensum de estudio lo que es desarrollo social desde esa como visión propia de los pueblos. ¿No recoge algo tal vez de los candidatos que sí participaron y de algunas ideas que las hemos comentado aquí en estos micrófonos? Por ejemplo, la creación del aeropuerto en Taura, una carretera directa desde Taura hasta el Puerto Nuevo para evitar todo ese tiempo. También recoge otros proyectos similares. ¿Algo se puede recoger de eso? Bueno, se puede recoger, pero el problema prioritario no son eso. No es el problema del aeropuerto, el problema prioritario ahorita es la ¿Qué crisis haría económica. usted de llegar? ¿Cuál sería el primer paso si usted llega a la prefectura del Guayas? Lo primero que haríamos nosotros es reunirnos con los alcaldes y como primera resolución entregarles una planta de asfalto a todos los cantones de la provincia del Guayas. A todos los cantones de la provincia del Guayas. Guayaquil tiene cómo hacerlo, tiene otro sistema de gobierno.
pero a todos los cantones de la provincia del Una Guaya, planta lo para cada hemos uno. dicho, una planta de asfalto con todo el equipo caminero básico. Pero Es ¿hay cómo? ¿Hay pero el por dinero? supuesto, menos de 30 millones. Menos de 30 millones le cuesta entregar 24 plantas de asfalto, 23 plantas de asfalto, menos de 24 millones con todo el equipo caminero básico. O sea, perdón, menos de 30 millones. Es decir, la motoniveladora, el rodillo, la planta, la cisterna que va a recoger todo el material con las instalaciones del gas. Todo eso cuesta $1,5 millones, $2 millones cada planta de esa con el equipo caminero básico. Usted verá si dispone de 4 volquetas, requiere 4 volquetas o requiere 10 volquetas. Es decir, usted con menos de 30 millones, que es lo que se gastó el prefecto Jairala en propaganda de los perritos, los gatitos y los caballitos, menos de 30 millones, usted dota a todos los cantones del Guaya de una planta de asfalto, señor, con menos de $8 millones, menos de 8 millones de dólares, usted monta una planta de producción de insumos orgánicos en todos los cantones del Guaya, incluyendo sus parroquias. ¿Y qué logra usted? Ahora que mencionó el tema de los recursos económicos, ¿cómo va a ser la distribución del presupuesto de la prefectura del Guayas? Algunos candidatos dicen que el 60% se destina a gasto administrativo y la Imagínese mayor parte usted. de los empleados se encuentran aquí en Guayaquil, más no en los cantones rurales en donde existe la necesidad. ¿Cómo va a distribuir el presupuesto que a usted le corresponde? 250 millones de dólares. Nosotros con 11 millones de dólares creamos 75 agroindustrias, logramos 3 rubros de exportación, mejoramos, fuimos los abanderados de la producción de pollo ecológico, pollo con probiótico. Al mismo tiempo fuimos difamados por el gobierno anterior porque decía que éramos estafadores porque no podíamos producir probióticos sino en grandes laboratorios. Hoy hay un señor que viene de la Universidad Nacional de México, Autónoma de México, y está enseñándole a los guayaquileños, allá como 1000 guayaquileños, que saben producir probióticos para cuidar su salud, para preparar las ensaladas, los jugos, la sopa. Nosotros fuimos los abanderados de la producción de pollo ecológico. Mire usted, fuimos los abanderados de este sistema que está reconocido en el IEP, Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. Lo que no hizo la Universidad Latinoamericana, creamos un modelo de desarrollo económico endógeno propio, con conceptualización y visión propia de los montubios, desde esa cosmovisión que estoy hablando, desde esas realidades, particularidades, especificidades, y creamos un sistema de producción que hace todo el sistema productivo, desde la siembra asociada, la agroindustrialización y la comercialización directa. 250 millones de dólares. Con 11 millones lo hicimos, 250 millones de dólares. Es bastantísima plata si usted no piensa robar. Si usted va a trabajar de manera honesta, es muchísima plata. Y perdóneme, ahí tendrá que irse todo vago, todo pipón que haya en esa prefectura. Todos los pipones, todos los ociosos, todos los vagos, todos los parientes de Jairala se van a su casa porque ahí vamos a entrar los montubios a poner orden. Y eso es lo que ¿Va a necesita. revisar las concesiones viales? Pero por supuesto, han pasado 20, vamos a exigir a la Fiscalía, y seremos abanderados de aquello, vamos a exigir a la Fiscalía que proceda a hacer las investigaciones pertinentes relacionadas a 37 indicios de peculados, 37 indicios de responsabilidad penal que están archivados en la Fiscalía. A mí me inventaron uno y casi me llevan a la cárcel a un inocente. El dragado del río Guayas, don Lucho. El dragado del río Guaya, imagínese usted qué tontería contratar un dragado. Lo que tenemos que hacer es comprar la draga, porque el problema del dragado, la sedimentación es permanente. Usted compra una draga, le cuesta 14 millones, le cuesta 5 millones, 3 millones, depende de la capacidad de la draga. Y usted instala dragas no solamente en el río Guaya, en los ríos también que vienen en el Daule, en el Vinces, en el Babahoyo. Usted instala dragas para dragar los ríos y evitar el tema de la sedimentación. Al mismo tiempo, con el Colegio de Ingenieros Agrónomos del Ecuador y con las universidades, usted inicia un proceso de reforestación y forestación de las cuencas hidrográficas, y el mundo lo va a apoyar, pero donde hay gobiernos honestos, en las prefecturas del Guaya, de la Sierra, de la Amazonía, la cooperación internacional es muy efectiva. Aquí nomás en Puerto Viejo se está haciendo un programa de reforestación con la cooperación alemana, pero ¿quién va a venir a una prefectura corrupta? ¿Quién va a venir a un municipio corrupto? ¿Quién va a venir? Pues Oiga, don Lucho, ninguna cooperación habrá si hay corrupción. ¿Qué piensa del rol que va a jugar el CNE el próximo 24 de marzo? Porque no hay ningún actor político que dude de ese organismo y del manejo que va a realizar en el marco del conteo de los votos. ¿Cuál es la postura de Pachacuti respecto al CNE? ¿Usted confía? Nosotros no podemos confiar. Es más, Oiga, ya es hora de llegar. A la cabeza está Tamaín. Lamentablemente así es, pero nosotros no tenemos compromiso con nadie. Los compromisos no son de tipo personal. O sea, es el Ecuador, es el país. Ya están denunciando los propios consejeros
autoridades del CNE ya han puesto las alertas de que hay el control total de un partido político. Y no solamente en el Guayas, en Los Ríos, en Manabí, en El Oro. Pero ya hay ¿cómo puede haber problemas. eso si es que Pachacuti está en la presidencia del CNE? Ya está diciendo el compañero Marlon Santi, precisamente ya lo ha hecho a través de una comunicación, de que la compañera Diana Tamaín, a quien guardamos respeto, consideración como una dirigente y muy importante, no ha sido parte ni cuota ni ningún entendimiento entre el Pachacuti y los partidos social cristianos. ¿Y cómo se explica eso? Yo no sé cómo se entiende eso, pero ya lo ha hecho Marlon Santi, está en todos Sí, los lo vi periódicos, ¿sí? Entonces eso significa que la compañera está actuando bajo un solitario. criterio personal. Algún acuerdo tuvieron seguramente con, no sé, la CONAIE. Entonces no representa a Pachacuti. No representa a Pachacuti, pero aquí lo importante es que ni represente o no represente, no vamos a permitir la continuidad del irrespeto a la voluntad soberana del pueblo ecuatoriano. Esta majadería de los fraudes que lo soportamos porque nuestro pueblo estaba atemorizado, estaba sometido, no va a pasar ahora. Nadie va a poder sostener, no sé cómo pensarán sostener de que el señor, vamos a dar nombre, Carlos Luis Morales es el ganador de la prefectura del Guayas. Nadie le va a creer eso. Nadie no le va a lo creen creer. ustedes? Porque no hay votos. La población es el candidato más rechazado, es el candidato más repudiado, es el candidato que más representa al camisetazo, al arribismo, al oportunismo, al bailarín, al inconsecuente. O sea, es un candidato realmente que lo pusieron ahí. Yo no sé el responsable que lo puso ahí, porque definitivamente el señor no goza de ninguna credibilidad ni de ninguna Don confianza. Lucho, hablando de las acciones que va a tomar Pachacuti que el 24 de marzo, ¿qué tipo de control de los votos van a ejercer ustedes? Aparte Tienen un de ir organismo. al CNE a hacer relajo, porque muchas veces solamente quedamos en que no, que es fraude, pero no lo demostramos con documentos. Claro, así es, lamentablemente. Lo único que estamos haciendo es tener el control, tratar de hacer el control. En la provincia del Oro se han unido los partidos para ejercer un control minucioso de la votación electoral. Aquí en el Guayas la gente como que todavía está sufriendo los estragos de esa dominación, así que hay que llamar a los partidos pequeños, a la Unidad Popular, a los partidos, qué sé yo, bueno, todos los partidos que sean necesarios para unirnos y ejercer de manera unitaria un control ahí en esos procesos electorales, especialmente en las juntas electorales que están en los cantones, porque ya antes de Correa ya teníamos pues prácticas de fraude pues toda la vida. Yo no sé cómo el señor Lapente 20 años fue prefecto del Guayas y le preguntábamos a los dauleños, a los lucianos, a los balsareños, y oye, ¿quién votó por Lapente? Y yo no, pero 20 años fue prefecto del Guayas, y ahora el señor Jairala 10 años y siguen continuando, o sea, con esa intención de permanecer en esa prefectura por toda la vida, hasta los siglos de los siglos, amén. Y eso no es correcto, por favor, no han dado resultados, 250 millones de dólares. Vea, nosotros lo que estamos haciendo es pidiéndole a los guayaquileños, a ustedes, a todos, que nos ayuden a rehabilitar la agricultura, que nos ayuden a recuperar la prefectura, que nos ayuden a seguir viviendo en el campo. Ya no queremos venir a la ciudad a causar problemas, queremos garantizarle el alimento, la comida, la canasta de la familia guayaquileña, pero ayúdenos a recuperar esa prefectura. A cambio de eso, nos comprometemos nosotros, los montubios, nos comprometemos por la vida, por la patria, que nosotros vamos a convertir esa prefectura en un ente, en una punta de lanza de lucha contra la corrupción. Vamos a perseguir, lo repito, perseguir todos los actos de corrupción que se den en la costa ecuatoriana y en el país. Los vamos a perseguir y la prefectura va a estar a la cabeza de esa acción, porque ya basta de corrupción en el país. Esa es la culpa y la causa del atraso que está sufriendo el Ecuador. Gracias.